Hoy vamos a desentrañar la explosiva historia detrás de Martin Bryant, el asesino en serie más notorio de la historia de Australia y el responsable de uno de los peores tiroteos masivos de una sola persona que el mundo haya visto, la masacre de Port Arthur. Han pasado 25 años tras este trágico suceso, lo que desde entonces ha dado lugar a que el Estado australiano imponga amplias restricciones a las leyes sobre armas. De hecho, se inició un plan de recompra en el que se devolvieron más de 643.000 armas de fuego, lo que le costó al gobierno unos 350 millones de dólares. El país ya no permite a los adultos comprar ningún tipo de arma de fuego sin licencia. Martin John Bryant nació el 7 de mayo de 1967 en el Hospital Queen Alexandra de Hobart, Tasmania. Primer hijo de Maurice y Carlin Bryant, la pareja no podía imaginar los horrores que iban a suceder debido a su hijo. Un niño violento y perturbador, Martin fue severamente intimidado en la escuela, lo que llevó al chico a convertirse en el matón de niños más jóvenes que él y más débiles que él. Este comportamiento le condujo a un castigo rápido, y Martin fue suspendido de la escuela primaria de Newtown en 1977, cuando apenas tenía solo la edad de 10 años. Pronto se sometería a la primera de muchas evaluaciones psicológicas. Se descubrió que a Martin le gustaba matar y torturar animales, y que tenía un coeficiente intelectual de solo 66, lo que lo convertía en un discapacitado mental legal. Al año siguiente, en 1978, Martin regresó a la escuela con un comportamiento muy mejorado. Lamentablemente, no duró mucho. Después de no poder hacerse amigo de ninguno de sus compañeros de clase, volvió a intimidar a los niños más pequeños. Cuando solo tenía 14 años, Martin consiguió su primera arma de fuego. Era un rifle de aire comprimido que su padre le había comprado como regalo. El joven disparaba descuidadamente el arma desde lejos a los conductores que pasaban y derribaba pájaros. Este cruel hábito de matar animales inocentes le valió al niño el apodo de Martin el Tonto, y los niños decían que no tenía sentido ni sentimiento por otras criaturas vivientes. La escuela secundaria no fue mucho mejor para Martin, ya que fue transferido a una unidad de educación especial en la escuela secundaria de Newtown en 1980, todo con el fin de ayudarlo con sus problemas de aprendizaje. En 1983, después de dejar la escuela, el niño recibió una pensión por discapacidad. En su evaluación, el psicólogo escribió que el joven no sabía leer ni escribir, aunque pudo hacer jardinería. Los esfuerzos de sus padres evitaron un mayor deterioro, y debido a la posibilidad de que su hijo pudiera ser esquizofrénico, enfrentaron un futuro sombrío con él. Ante esta difícil evaluación, Martin recibió la pensión de discapacidad, aunque también trabajó como personal de mantenimiento y jardinero. Sus discapacidades mentales eran posiblemente una de las principales razones por las que le costó tanto conectar con los demás. Además, fue lo que luego le condujo a uno de los tiroteos masivos más horribles del mundo. Por los siguientes 5 años, Martin permaneció en casa con sus padres, haciendo pequeños trabajos de mantenimiento localmente. A principios de 1987, cuando tenía 19 años, Martin hizo al fin su primera conexión real con otra persona, una mujer de 54 años llamada Helen Mary Elizabeth Harvey. Ella era heredera de una parte de la fortuna de la lotería de Tattersall. Martin se encontró con la señora Harvey mientras buscaba nuevos clientes para su servicio de corte de césped. La señora Harvey, que vivía con su madre Hilsa, terminó haciéndose amiga del inusual hombre, lo que lo llevó a convertirse en un visitante habitual de la mansión abandonada de la mujer. Cada vez que la visitaba, Martin ayudaba a la mujer mayor con tareas como cortar el césped y ayudar a alimentar a sus 14 perros y 40 gatos. Con esta nueva amistad, parecía que las cosas podrían estar mejorando para el hombre excéntrico. Con la cantidad de animales en casa y el hecho de que las dos ancianas no podían limpiar adecuadamente sus desechos, no fue una sorpresa cuando un vecino denunció a la señora Harvey a las autoridades sanitarias por el desorden que había en su casa. Tras la inspección, los médicos descubrieron que tanto la señora Harvey como su madre necesitaban atención y tratamiento hospitalario urgente. Todo ello debido a las condiciones insalubres en las que habían estado viviendo. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde para Hilsa Harvey y ella murió a la edad de 79 años. Sin su madre, la señora Harvey decidió invitar a Martin a vivir con ella en la mansión, lo cual aceptó felizmente. Aunque nunca se demostró, algunas personas creen que la relación de la pareja iba más allá de la de solo dos amigos.
Los dos comenzaron a gastar grandes cantidades del dinero de la señora Harvey, incluyendo la compra de más de 30 autos nuevos en menos de 3 años. También fueron de compras todos los días y comían en restaurantes. Con todo ese dinero, su primera amiga real y la oportunidad de ser normal, podrías pensar que Martin comenzaría a mejorar, pero estarías muy equivocado. Aproximadamente al mismo tiempo que el futuro asesino se mudara con la heredera de la lotería, él fue reevaluado por su pensión de discapacidad, y el resultado fue incluso peor que antes. El psiquiatra adjuntó una nota a su evaluación que decía: «Padre, protégelo de cualquier ocasión que puedan molestarlo, ya que continuamente amenaza con violencia. Martin me dice que le gustaría andar disparando a la gente. Sería inseguro permitir que él estuviera fuera del control de sus padres». Se podría pensar que, con una evaluación tan impactante e inquietante, Martin sería llevado a un centro de salud mental para ser monitoreado. Desafortunadamente, este no fue el caso y, aunque no vivía con sus padres, siempre estaban cerca para vigilarlo. En 1991, la señora Harvey decidió comprar una granja de 29 hectáreas llamada Taurusville, en el pequeño municipio de Coppin. Ella y Martin se mudaron juntos a la nueva casa para disgusto de sus vecinos, quienes desaprobaban su relación. No solo no les gustaba la relación, sino que todos los lugareños desconfiaban de este nuevo e inusual hombre. A altas horas de la noche, deambulaba por el vecindario disparando su rifle de aire comprimido a los perros cuando le ladraban. También les disparaba a los turistas que se detenían a comprar manzanas en los puestos de la carretera. No eran señales de ser un hombre mentalmente estable. No es de extrañar que la gente tratara de evitarlo a toda costa, a pesar de sus esfuerzos por hacerse amigo de ellos. El 20 de octubre de 1992, la señora Harvey había fallecido, aunque el caso todavía es un poco dudoso en cuanto a cómo ocurrió realmente su muerte. La historia cuenta que ella y Martin viajaban en el auto junto con los 2 perros de la señora Harvey, cuando de repente viró hacia el lado equivocado de la carretera y chocó con un auto que se aproximaba de frente. La señora Harvey y sus 2 perros murieron instantáneamente y Martin sufrió graves lesiones en el cuello y la espalda. La policía investigó su posible papel en el incidente, ya que se había lanzado hacia el volante mientras el coche estaba en movimiento. Él ya había causado que la señora Harvey se estrellara 3 veces por hacer eso. La señora Harvey había tenido tanto miedo de Martin que incluso había confiado a sus vecinos que él era la razón por la que no podía conducir a más de 37 millas por hora. Aunque la policía sí lo investigó, Martin les dijo que fueron los perros que deambulaban libremente los que causaron el accidente y, posteriormente, ya no se le consideró sospechoso. Después de su muerte, Martin fue nombrado el único beneficiario del testamento de la señora Harvey y tomó posesión de los activos por un total de más de $550,000. Sin embargo, debido al bajo coeficiente intelectual de Martin, no podía cuidar de sus propias finanzas, por lo que su madre solicitó y se le concedió una orden de tutela para colocar los activos de Martin bajo la administración de un fideicomisario público, que terminó siendo su padre. Sin embargo, la tragedia no se detuvo allí. Después de la muerte de la señora Harvey, Martin volvió a vivir con su madre, mientras su padre cuidaba de la granja que su hijo había heredado. Fue por esta época que su padre, Maurice Bryant, intentó comprar un pequeño bed and breakfast cerca de Port Arthur. No obstante, antes de poder ordenar sus finanzas, el edificio fue comprado por otra pareja, David y Noelene Martin. Nuestro Martin intentó comprar el negocio a la pareja, pero se negaron. En los siguientes meses, su padre Maurice Bryant cayó en una profunda depresión de la que a menudo culpaba a Martin. Tal es así que el 16 de agosto de 1993, los buzos encontraron su cuerpo en el lago de la propiedad, con un cinturón de lastre alrededor del cuello. Esto más tarde resultaría ser una de las grandes cosas que empujaron a Martin al límite. La muerte fue declarada como un suicidio, aunque hay quienes creen que Martin en realidad mató a su padre para poder acceder a su dinero, sobre el cual su padre tenía la tutela financiera. Después de la muerte de su padre, Martin heredó los $550,000 que la señora Harvey le había dejado, así como $250,000 de su padre. Ahora que estaba solo, la personalidad inusual y excéntrica de Martin comenzó a mostrarse cada vez más. A menudo se le veía luciendo un traje de lino gris, zapatos de piel de lagarto, con corbata y un sombrero panamá. Además, trataba de hablar con extraños al azar, diciéndoles que tenía una carrera bien remunerada.
A medida que su salud mental empeoraba y su necesidad de compañía crecía, Martin solía hacer múltiples viajes al extranjero solo para poder hablar con la gente en el avión. Obligados a ser educados, la gente tendría que hablar con él. Sin embargo, todavía sentían que era increíblemente espeluznante, pero esto no fue suficiente para satisfacer su extrema necesidad de tener amigos, y su salud mental empeoró aún más. A finales de 1995, Martin se volvió suicida después de decidir que ya había tenido suficiente. Simplemente sentí que más gente estaba en mi contra. Cuando trato de ser amigable con ellos, simplemente se alejan, dijo en una entrevista. En su soledad, Martin rápidamente recurrió al alcohol y en los 6 meses previos a la masacre de Port Arthur, su consumo aumentó exponencialmente. Según Martin, la primera vez que pensó en el plan para Port Arthur, de 4 a 12 semanas antes de que lo ejecutara, se basó en la masacre de Dunblane que había ocurrido en Escocia, Reino Unido, solo un mes antes del ataque de Martin. En algún momento durante los años previos al horrendo ataque, Martin había logrado comprarse legalmente un rifle semiautomático AR-10, un rifle AR-15, un rifle de batalla de carga automática L1 y A1 y un USAS-12 con escopeta automática. También visitó el sitio histórico de Port Arthur varias veces en los meses previos al trágico evento y compró una bolsa de deporte grande que, según dijo, debía ser lo suficientemente fuerte para contener grandes cantidades de municiones. Parecía que Martin estaba decidido a seguir adelante con su plan. El 28 de abril de 1996, Martin puso definitivamente su plan en acción. Su alarma lo despertó inusualmente a las 6 de la mañana. Durante las entrevistas después de la masacre, su novia de ese momento y el resto de su familia dijeron que fue extraño, ya que él nunca había usado el despertador antes. Alrededor de las 9:45 de la mañana, después de que su novia se fuera a empezar el día, Martin salió de su casa y se dirigió hacia Port Arthur junto con todas sus armas y su bolsa llena de municiones. A las 11:45 de la mañana, había llegado al Seascape Bed and Breakfast, el mismo que su padre no había podido comprar. Martin aparentemente creía que los propietarios, los Martin, habían comprado deliberadamente la propiedad para dañar a su familia, y los culpaban por la depresión de su padre, que luego lo llevó a la muerte. Para el chico, esto era un acto que decidió que pagarían con sus vidas. De este modo, Martin disparó fatalmente a los Martin en la habitación de invitados de su casa, antes de dirigirse a Port Arthur. Fueron las 2 primeras víctimas de su devastadora masacre. Una vez en Port Arthur, Martin entró en el café Broad Arrow cargando su gran bolsa de deporte azul. Pidió una comida e hizo una pequeña charla con los turistas en la pequeña tienda, actuando como si fuera un visitante más en un día libre. Desafortunadamente, sus planes eran mucho más siniestros. Después de terminar su comida, Martin se dirigió hacia la parte trasera del café, donde en ese momento había alrededor de 60 a 70 invitados, y colocó una cámara de vídeo en una mesa vacía. Luego, sacó su rifle semiautomático AR-15 y comenzó a disparar contra la multitud de personas inocentes. En solo 15 segundos, el asesino había disparado 17 tiros, matando a 12 personas e hiriendo gravemente a otras 10. De seguido, Martin caminó hacia la tienda de regalos, donde la gente había tratado de esconderse, y disparó 12 veces más, matando a otras 8 personas e hiriendo casi fatalmente a 2 más. Fuera del café, se había reunido un grupo de personas creyendo que los disparos eran parte de una recreación. Martin aprovechó esta oportunidad para recargar su munición y salir del café, solo para disparar cruelmente a la multitud en el estacionamiento de autos. Seguidamente, Martin se subió a su auto y se fue, dejando a 4 personas más muertas y 6 más heridas. A solo 300 metros de la carretera, Nanette Micak, de 36 años, caminaba con sus 2 hijas, Alana Micak de 6 años y Madeleine Micak de 3. Martin vio a la familia mientras conducía y se detuvo. Sin saber lo que acababa de pasar en el puerto, Nanette no tenía idea de lo peligroso que era el hombre. En un abrir y cerrar de ojos, Martin disparó y mató a Nanette y Madeleine, a quien llevaba en brazos. Alana intentó huir. Sin embargo, en un acto de verdadera crueldad, Martin la persiguió y la mató de un solo tiro. Continuando con su alboroto, el asesino robó un BMW dorado después de matar a sus 4 ocupantes. Luego, condujo una corta distancia por la carretera y se detuvo junto a un Toyota blanco con una pareja dentro. Sacó una de sus armas
y ordenó al ocupante del automóvil que se metiera en el maletero del BMW antes de disparar y matar a la conductora. Alrededor de las 2:10 de la tarde, el asesino en serie regresó a la casa de huéspedes del Paisaje Marino, prendió fuego al coche robado y tomó a su rehén dentro del lugar donde aún yacían los cuerpos de los Martin. Durante ese tiempo, 2 agentes de policía habían sido llamados por los asesinatos en la carretera y trataron de acercarse a Martin. Sin embargo, abrió fuego contra ellos, lo que los hizo esconderse en una zanja y quedar inmovilizados. No fue hasta alrededor de las 9 de la noche que un grupo de operaciones especiales del equipo de policía de Tasmania llegó al lugar. Rescataron a los oficiales inmovilizados, y durante las siguientes 18 horas tuvo lugar un tenso enfrentamiento entre Martin y la policía. Al principio, la policía intentó negociar con el asesino, pero se interrumpió cuando la batería del teléfono de Martin se agotó. Su única exigencia había sido que quería ser transportado a un aeropuerto en un helicóptero del ejército. Durante las negociaciones, Martin acabó matando a su rehén, elevando a 35 el número total de personas muertas en su monstruoso ataque. Además, otras 23 resultaron brutalmente heridas. A la mañana siguiente, en un último intento de escapar, Martin prendió fuego a la casa de huéspedes y trató de huir en medio de la confusión. Esto no funcionó, y en cambio, el asesino fue capturado y llevado al Hospital Royal Hobart para que le trataran las quemaduras que recibió en el incendio. Allí lo mantuvieron bajo fuerte vigilancia durante todo el tiempo. Después de su arresto, fue detenido sin posibilidad de libertad bajo fianza. Mientras esperaba el juicio, fue examinado por un psiquiatra designado por el tribunal que creía que Martin posiblemente sufría de una mezcla de trastorno de conducta, déficit de atención, hiperactividad y síndrome de Asperger. No obstante, eso no excusaba el horror que acababa de cometer. Martin fue declarado apto para ser juzgado, lo cual ocurrió el 7 de noviembre de 1996. Inicialmente, el asesino en serie se declaró inocente, pero su abogado designado por el tribunal, John Avery, lo convenció más tarde de cambiar de opinión y declararse culpable de todos los cargos. 2 semanas después, Martin recibió 35 sentencias de cadena perpetua consecutivas, una por cada víctima muerta en su ataque. También recibió 1.652 años adicionales de prisión por intento de asesinato y daño físico grave a numerosas personas. La sentencia se emitió sin posibilidad de libertad condicional, la primera de su tipo. Así que amigos, es seguro decir que nunca saldrá. Durante su encarcelamiento, el formidable asesino intentó quitarse la vida en 8 ocasiones distintas. La última de ellas en 2007, cuando intentó cortarse la garganta con una hoja de afeitar, lo que lo obligó a ser hospitalizado brevemente antes de regresar a prisión. En entrevistas exclusivas recientes, se ha documentado que Martin ha adquirido un grave sobrepeso al negarse a hacer ejercicio en el patio de la prisión. También se ha observado que ha decaído aún más mentalmente, hasta el punto de que está dispuesto a intercambiar favores sexuales por chocolate. A partir del 2021, el asesino en serie sin remordimientos está alojado en una prisión de máxima seguridad. Debido a las armas que Martin usó en la masacre, junto con el hecho de que pudo comprarlas legalmente y fácilmente a pesar de su historial de violencia, el gobierno australiano decidió que se necesitaban algunas reformas serias en términos de sus leyes sobre armas. La propiedad legal y el uso de rifles de carga automática, escopetas de carga automática y escopetas de bombeo fueron prohibidas o fuertemente restringidas, y se inició un plan de recompra en el que se devolvieron más de 640.000 armas de fuego, que le costó al gobierno alrededor de $350.000 millones. Desde la masacre de Port Arthur, han habido muchas teorías de conspiración detrás de lo que realmente sucedió ese día. Algunas personas creen que fue una trampa del gobierno australiano para poder promulgar leyes de armas más estrictas, pues había habido un número de tiroteos masivos antes de que ocurriera lo de Port Arthur. Otros creen que Martin no era en realidad el tirador, ya que las descripciones de los testigos no coincidían con su apariencia. Estas son solo algunas de las teorías que se le han ocurrido a la gente. Sin embargo, no se ha demostrado que ninguna sea verdadera,